La salud mental es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Es esta la que nos construye como personas, como individuos y como sociedad. Yo soy Sofía Ruiz y Sabe Bien Estar Bien es un espacio seguro que busca poner en la mesa y en boca de todos la salud mental. Queremos ayudar a que cada vez más personas se sientan cómodas todos los días. Hola, mi Sabe Bien Estar Bienes. Pues hoy estamos de regreso. También vamos a estar abordando el miedo, pero vamos a estar abordando el miedo desde otra perspectiva. Hoy vamos a estar hablando del miedo a obtener un diagnóstico de salud mental y el antes, ¿no? El antes, el no saber, el miedo a no saber qué tenemos y el después. Y para ayudarnos con ese tema tenemos a mi prima, porque ahora sí es oficial que eres mi prima, la Lady Gugas Pili. Hidra tiene demasiados apodos. Mi hermosa Pili, que es psicoterapeuta y terapeuta ocupacional, y nos va a estar ayudando con este tema. ¿Cómo estás, mi vida? Ay, feliz de estar aquí, Sof. Gracias por invitarme otra vez. Prima. Ya ves. Sí, pero es que esta es la oficial porque ya hay cámaras y producción. No, ya me siento en toda una producción. Entonces, a ver, yo como toda la banda sabe bien estar bien, sabe, yo soy bipolar tipo 2. Entonces, ese miedo de antes y después, sí, yo lo viví y lo hemos hablado. Y mi Lady Gugas nos va a ayudar también a abordar ese tema, nada más que la Lady Gugas no es bipolar. ¿Nos cuentas de tu antes y después? Claro. Bueno, mi diagnóstico es TDA, con hiperactividad. Bastante hiperactividad. ¿A poco? Para sorpresa de nadie. A sorpresa de nadie. A ver, creo que el antes era muy complicado en el sentido de que sabes que hay algo diferente en ti, o sea, sabes que, pues, no sé, eres una persona muy intensa, en mi caso, muy distraída, muy desorganizada, como que no entiendes muy bien qué está pasando contigo, y creo que el miedo ahí viene desde la ignorancia de saber específicamente qué es lo que te sucede, y cómo eso, el no saber, o sea, más allá de el enfrentarse como al conocimiento de un diagnóstico, el saber que hay algo diferente, pero no saber qué es eso diferente, es súper duro, súper duro. Porque a los ojos de todo el mundo no tienes nada. Claro. Pero eres rarísima. Entonces sí, es el antes definitivamente creo que viene desde una ignorancia y una presión de parte de la sociedad encima de ti, como decir, ¿por qué no es tan fácil para ti adecuarte a lo que para todos los demás es tan fácil? O sea, ¿por qué eres tan intensa? ¿O por qué no simplemente cambias? Y listo. Durante el proceso es muy chistoso porque me dedico a niños, entonces cuando recibo el diagnóstico, como que fue claro, porque yo justo trabajo con niños con TDA y con muchísimos diagnósticos similares, entonces es como, pues, interesante que me tardara tanto en diagnosticarme, porque me diagnostiqué hace como 3 años o 4 años. Y cuando recibo, empieza como el miedo a, como, ¿sí de verdad tengo esto? ¿No? O sea, un poco de paz, en el sentido de, ok, entiendo que hay cosas en mí que son diferentes, que mi configuración neurológica puede ser diferente y le da respuesta a muchas de mis acciones, pero por otro lado, ya soy diferente. Ahora sí, oficialmente. Sí. Oficial, entonces, eso también es súper duro, porque cuando te enfrentas a eso, en mi diagnóstico en particular, que es como súper común, en el sentido de que todo el mundo dice, ay, todo el mundo tiene TDA, ¿no? No eres tan especial, no eres tan diferente. Yo también tengo TDA, seguro. Entonces es como de, no, a ver, espera. ¿No? O sea, de entrada, todo no,
por supuesto que no. Ajá. Sí es un diagnóstico que existe, es un diagnóstico que afecta la química de tu cerebro, es un diagnóstico que hace que proceses la información completamente diferente y que todo eso que tú me decías antes, sociedad, no alguien en específico, que era muy fácil, que solo debería hacer ese cambio, hay muchas razones de base por lo cual no lo estoy logrando igual y mi camino es diferente al tuyo. ¿No? No quiere decir que no voy a lograr ser una persona organizada o puntual o estable. Vas mejorando en la puntualidad, mi vida. Hoy llegaste a tiempo. Sí, me esforcé muchísimo. Pero mi camino es diferente, ¿no? Entonces, como eso es como un miedo al que te enfrentas todos los días, como descubrir cuál va a ser ese camino y cómo vas a ir caminándolo para ir alcanzando todas estas metas que sí son accesibles a ti, pero que el camino para llegar a ellas es diferente. Es diferente. ¿No? Sí. Y es lo único. Y ya no me acuerdo de la otra porque te deja. Pero lo que sí me encanta que acabas de decir es que es muy real esto de, sí hay cierta, siendo que en mi caso como en tu caso, paz al saber por qué eras diferente. O sea, el que te den es porque tienes esto, ¿no? Porque eres neurodiverso, tu cerebro funciona diferente. A mí sí me dio paz. O sea, el antes del diagnóstico para mí era con mucho más miedo, de hecho, vivir que el después. Porque antes yo no sabía qué me pasaba, yo no sabía qué era, yo no sabía por qué chingados terminaban hospitales psiquiátricos de que... Pero ya después, cuando te dicen, es esto y hay estas opciones, y si tú lo haces de tal manera y tal manera, si eres diferente, si es difícil, sí lo puedes lograr. A mí me quitó muchísimo el miedo. O sea, para mí literal, creo que cuando me dijo Edilberto, eres bipolar tipo 2, creo que lloré de la felicidad. Fue como, gracias a puto Dios, ya le puedo poner un nombre a este miedo que era el vivir siendo sumamente diferente. Totalmente, o sea, sí, definitivamente. Y sobre todo cuando eres adulto, te echas para atrás y dices, ay, qué bonito hubiera sido tener esto antes. Ay, sí, No, es como de, ¿cuántas cosas me hubiera ahorrado? ¿No? ¿Cuántos traumas, literal, me hubiera quitado o no hubieran existido en mí si yo hubiera entendido que mi cerebro funcionaba diferente? ¿No? ¿Cuántas autoexigencias de, es que no lo estás logrando, es que no eres suficiente, es que no puede ser que seas así, etcétera, etcétera, no hubieran existido en mi cabeza? Y porque justo también creo que el TDA en eso en específico es uno de los más difíciles, porque ahí sí entra esta autoexigencia, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, si tienes TDA, no lo estás haciendo igual que los niños, no. Y cuando no sabes por qué, pues es un trauma para el niño pensar que son o mensos o tontos o qué vas, cuando no, nada más no tienen el diagnóstico. Totalmente, o sea, yo creo que pasé toda mi vida escolar hasta que llegué a la universidad y estudié psicología, que ya era algo que me gustaba, porque... Porque gugas. Porque gugas, pensando que era tonta. O sea, y este esfuerzo constante de lograr, o sea, de decir, échale ganas, porque todo el mundo me decía, es que sí eres inteligente, pero como que no le echas tantas ganas. Es como de, no manches, le estoy echando todas las ganas que puedo, y aún así no lo logro, pues soy tonta. Eso. No, y eso es un trauma. Es un trauma. Ahora, y otro ejemplo, por ejemplo, en tu familia siempre, bueno, ya es mi familia. Ay, qué estrés, güey. Ay, voy a ser Sofía Márquez de Ruiz. Pero bueno, anyway, punto y aparte. Márquez de Ruiz. O Sofía Ruiz, si no me cambio el nombre. Pero bueno, el punto es que a ti, por ejemplo, cuando te conocí, siempre me decían, de mi prima, me decían, es que la Guga siempre llega tarde. Siempre llega, y sí llegas tarde. Es real. Pero hay un por qué llegas tarde. No lo haces por ojete, le echas real muchas ganas para llegar puntual. Historia muy chistosa. Mi cuñada estaba embarazada cuando yo empecé a andar con Jaime y había el baby shower de Alejandra y la Gugas dijo, ¿por qué no yo paso por Sof? Ojo, ya había venido a nuestra casa, no era un lugar nuevo. Llega y me dice, creo que esta no es tu casa. Estabas en la colonia Florida, no en la Roma. Llegamos 4 horas tarde al baby shower. Pero real. Insisto, había un diagnóstico de por medio. No es que seas mensa, no es que seas ojete, tienes TDA.
Totalmente, ahorita me pasó lo mismo porque yo puse en Waze, puse la dirección y la primera dirección que me sale, generalmente es la dirección a la que vas. Y entonces puse esa y no era. No, me tardé años en darme cuenta que no era porque ya llevaba como 40 minutos y dije, ay, según yo no estaba tan lejos de mi casa, pero bueno. Y cuando digo, no, la villa no debería de estar aquí. Y entonces es como genuinamente no me vas a creer lo que me pasó. Y es como la pobre de Sof sufriendo porque iba a llegar tardísimo. Y yo estaba en no me acuerdo dónde, o sea, de verdad, sí, entiendo. A ver, y esta es otra cosa de los diagnósticos, que las otras personas no tienen que adaptarse a que tú seas diferente, o sea, completamente entendible, pero también esto que dices de, ok, no te adaptes, te va a llevar 4 horas tarde, te puedes enojar. Claro que me enojé, bajé y le dije como pinche Uga, te la mamaste. Yo te juro, no me lo vas a creer. Pero me trajiste un café. Ajá. Dije, no, bueno, algo tengo que hacer porque si no. Pero bueno, lo que sí es entender esta parte, que no es a propósito y que no es que soy mensa, o sea, sí un poquito, pero, o sea, no tanto como para decir eso, no puse atención. Y solo le piqué y seguí en Waze. Y dije, yo creo que esto me va a llevar a mi destino, hasta que me di cuenta que no. Entonces, No, te llevó a la villa. Pude haberlo hecho otra vez hoy, es lo peor de todo. Dije, ya sé qué pasó, porque esto está como a 15 kilómetros de mi casa, yo creo que ahí no es. Pero bueno. Entonces, para resumir, Perdón. El diagnóstico, en vez de tenerle miedo, yo creo que a mucha gente que nos está escuchando y a lo mejor ahorita está en consultas o está averiguando que a lo mejor tiene un trastorno de salud mental, yo creo que da menos miedo el saber el nombre. Y no es de que te pongamos en una cajita y que no, simplemente te da una claridad de saber a qué te estás enfrentando y cómo puedes enfrentarlo de mejor manera. Totalmente, o sea, totalmente sí. A mí me dio muchísima claridad, hice las paces conmigo misma, sabiendo cómo decir, bueno, sí, o sea, mi cerebro literal, soy una adrenaline junkie, o sea, necesito adrenalina, necesito emoción, necesito esas cosas, por eso soy tan intensa. No es que, cuando yo decía, es que a veces no puedo parar, genuinamente entiendo ahora por qué mi cuerpo no puede parar, porque es muy hiperactivo, porque se necesita mover, porque tiende a ser muy intenso. Y entonces, obviamente no es no hacerme responsable de mis cosas, ¿no? O sea, sí es, claro que tengo este diagnóstico y entiendo cuál es el camino para poder llegar temprano y poder ser una persona funcional dentro de la sociedad, pero por otro lado no me voy a culpar por las cosas que no estoy logrando. Y no me voy a culpar por las cosas que son difíciles. Que está perfecto que sean difíciles, ¿no? Porque así funciona mi cerebro y no pasa nada. Justo. Entonces, el saber, ese saber, esa información es la puerta a la paz. El choteadísimo knowledge is power. Totalmente. # Marta de Baile, si me estás escuchando. Ahora, una pregunta también que se me hace importante, tú que trabajas con niños. Yo creo que como niño, ¿no? Al recibir un diagnóstico como que no hay esta sensación ya de adulto de puta y como miedo. Pero entonces yo diría que los papás, no te tocan muchos papás que llegan a Sensory Therapy Play contigo y tú les dices, pues tu hijo tiene algo diferente y los ves casi como shit. Totalmente. O sea, creo que esa es una de las razones básicas por las cuales no diagnosticamos a tiempo, sobre todo en la infancia. O sea, porque cuando se mete un diagnóstico, la idea de los papás, como no son los papás los que están viviendo esa situación, o sea, sí lo están viviendo, pero desde una parte secundaria, vienen todas derrumbe de expectativas y de ideas que se crean como para el futuro de sus hijos. Y yo siempre lo que les digo a los papás es, a ver, el diagnóstico no es para que tú etiquetes ni nada, o sea, eso no es la idea de tener un diagnóstico. El diagnóstico es para que tú puedas conocer de fondo cómo percibe el mundo tu hijo, que es diferente a ti. ¿No? Que esa forma de percepción que puede a veces ser tan difícil porque choca con la tuya, no tiene que ver con que no estás siendo un buen papá, no tiene que ver con que tu hijo no lo está logrando, tiene que ver con que su cerebro funciona diferente. Y si tú conoces esa diferencia, si tú sabes cómo es esa diferencia, entonces eso no tiene por qué afectar su vida, porque vas a poder ayudarlo
a entender desde esa diferencia cómo adaptarse al mundo. Entonces es una belleza. Pero esta idea de que sea diferente, o sea, esta nueva palabra que usamos de neurodiversidad, que a mí me encanta, es muy compleja de escuchar para el papá, porque pareciera que ser neurodiverso es igual a tienes algo malo. Sí. Entonces, y no, ser neurodiverso es igual a eres diferente, conoce esa diferencia para que entonces tengas tu camino al éxito. Porque por más diagnósticos que tengas, puedes seguir siendo exitosa. Y siempre se los digo no a mis papás, a los papás con los que trabajo. Se los dices a tus papás Todo el también. tiempo. A los papás con los que trabajo les digo, a ver, o sea, no quiere decir que no tenga éxito. Ahora sí depende de ti. Si tú tratas toda su vida que ese niño se adapte y sea neurotípico, con un cerebro neurodiverso, entonces sí va a estar destinado al fracaso. Pero si tú estás aceptando esa neurodiversidad y le das todos los recursos para que a través de esa neurodiversidad gane el éxito, ya tienes la mitad del camino recorrido. Y ese miedo que experimentan, como nos los explicas, la mayoría de los casos ves que sí o sea, como que sí dan la vuelta a la página y sí ayudan a sus hijos, o sea, porque me imagino que también hay papás cortados a la antigua que si tú les dices neurodiverso te dicen, pinche loca que es neurodiverso, mi hijo va a ser perfecto y va a ir a Harvard, vete a tu... y me voy. A ver, tengo aquí dos generalidades. Va. Digo, no siempre caen en las dos, pero las más como comunes son los que sí aceptan esa neurodiversidad y dicen, ok, enséñame qué es esa Se educan. diferencia. Ajá, edúcame. ¿No? Y ahí siempre les digo, yo no te voy a educar. Tú ya sabes, tú sabes cómo es tu hijo. O sea, tú tienes todo ese poder como papá, todo ese conocimiento, eres sabio de tu hijo. Ahora lo vamos a ver desde estos lentes. Okay. ¿No? De no lo tienes que cambiar, sino te tienes que entender de por qué viene. Esos papás generalmente ven a su hijo como es y entonces tienen un proceso súper bonito, ¿no? Obviamente hay un duelo, hay un me gustaría que fuera diferente, hay un me da miedo que esto le impida ser feliz, que viene desde el amor 100%, pero cuando se dan chance de conocerlo de fondo desde esta neurodiversidad, generalmente es una relación que se ve súper linda. Y están estos papás que sí pueden aceptar el diagnóstico, pero tienden a buscar que su hijo o hija se adapte a lo más neurotípico posible. Okay. Es como de, entiendo que tiene TDA, o entiendo que tiene autismo, o entiendo que tenga cualquier diagnóstico, pero necesito que sea lo más normal, entre grandes comillas, posible. Porque si no, no puedo con esa diferencia. Y ahí sí te puedo decir que pues es lo que nos pasó muchas veces a la gente de mi generación, porque yo soy más grande que tú, mucho, de mi generación. No por mucho, mi vida. Unos cuantos años. Bueno, nuestra generación con los diagnósticos, Sí, ¿no? En donde chocas y donde no encuentras tu lugar. Entonces, pues sí, pasa eso. Y o sea, y para cerrar, ¿ves que a los niños les dé miedo saber que son neurodiversos? No, Cero. ¿verdad? Cero, son mágicos. Son mágicos. ¿Cómo son mágicos? Porque los niños tienen una forma muy diferente de ver la vida, no tienen todas estas ideas de futuro que nosotros como adultos ya tenemos, no tienen estas expectativas, ellos viven el hoy, ¿no? Y el poder saber y entender que así son, los hace explotar su personalidad, su creatividad al 100, porque no lo ven con una etiqueta negativa. Entonces, literal, crean magia, porque con eso que dices, híjole, igual yo como terapeuta que estoy pensando que igual el diagnóstico de este chiquito está súper pesado, que no la va a armar o lo que sea, el niño siempre me sorprende. Porque el niño que está involucrado, contenido por su entorno, querido por su entorno, siempre, siempre va a florecer. Sea el diagnóstico que sea. Porque no les cuesta trabajo. Nada. Porque no es malo. No, es que no es malo, justo. Ajá. O sea, no es algo malo, no es algo triste. Así soy. Y está bien. Está perfecto. Amo. Oye, y para cerrar, Guguitas, ¿qué dirías a alguien que está escuchando ahorita, ¿no? Que a lo mejor cree que algo está mal,
cree que no está seguro qué es, pero tiene que si pasa miedo a enterarse que está mal. ¿Sabes? Es como, Ajá. sé que me duele la pierna, pero no quiero ir al doctor porque chance me dice que tengo, ¿sabes? Ese miedo. ¿Qué les diríamos? Les diríamos, entiendo, Ujú. entiendo ese miedo, sobre todo cuando hablamos de salud mental. Es un miedo muy estigmatizado, es un miedo en donde no hay suficiente información como para que puedas hacer esto sin tanto estrés. Les diría, te entiendo, entiendo tu miedo, entiendo tu estrés, pero toda la información, estoy súper enferma, toda la información que tengas positiva de ti te va a dar una claridad tan hermosa que vas a poder entender desde tu individualidad por qué eres así, más allá de una etiqueta o una generalidad de diagnóstico. Entonces, embrace it. O sea, de verdad, qué bonito entender que mi cerebro es el que necesita esa dopamina, que soy tan intensa porque no la tengo, porque no la genero igual que otras personas y que necesito hacer estas cosas. Hay formas funcionales para generarla, ¿no? Gracias, o sea, gracias medicamentos, gracias ejercicio, gracias Farmacéuticos. adelante, ¿no? Y una vez que lo tienes y tienes esa paz interior, te das cuenta que no importa lo que esté dicho acerca de tu diagnóstico cuando tú estás en paz contigo, tu cuerpo y tu mente. No sé. Iba a decir algo, pero lo cerraste muy bonito, así que lo vamos a cerrar por ahí. Nomás diría, yo añadiría, es lo que decimos siempre en Sabe Bien Estar Bien, ¿no? No te define tu diagnóstico, solo es una parte de ti. Es parte de ti, sí, claro que lo es, pero nunca te va a definir. No vas a ser, hola, soy TDAH. No, hola, soy Guga, soy portadora de. O sea, siempre eres portador. Nunca eres tu diagnóstico, que nunca se les olvide, banda Sabe Bien Estar Bien. Y con eso, gracias, prima, Gracias, prima. por estar aquí. Ya saben, a quién Sabe Bien Estar Bien, siempre estamos para apoyarles en todos sus propios caminos hacia la salud mental. Las queremos, los queremos. Chao, chao.